Y por eso sale que Poncio Pilato se lavó las manos hasta más adelante. Pero la cosa es que se lo llevan y cuando está ahí en todo ese, con todo ese bonche que se lo llevan a uno, se lo llevan a otro, que si es, si no es, si es el Mesías o no es el Mesías, y todo ese pleito que tenían con los sumos sacerdotes, Pedro lo empieza a seguir de lejos. Todos los discípulos, cuando lo agarraron, se fueron, excepto dos, Pedro y Juan. Juan era chero de uno de los que están adentro del palacio de Poncio Pilatos. Y Pedro se empezó a seguir de lejos. Y estaban ahí, como era la madrugada, estaba haciendo frío, había fuego ahí, estaban ahí con las manos haciéndose, calentándose las manos, porque estaba muy frío, estaba afuera, y Pedro estaba viendo de lejos qué es lo que estaba pasando con Jesús. Y entonces vino una de las muchachas, una de las empleadas de ahí, y dijo, este era uno de ellos. No, dijo Pedro, a mí no me estás diciendo nada. Y lo niega por primera vez. Después viene otra persona y le dice, Pedro, tú eres uno de ellos, yo te vi con ese hombre que han agarrado. No, dice Pedro, me estás a saber qué estás hablando. Y viene el tercero y le dice, yo te vi como tú eras uno de sus discípulos, yo te vi con él. ¿Qué estás diciendo? Nada que ver, no sé qué. Y se puso bien bravo el Pedro, todo explosivo como es, colérico, y dijo que no lo negó por tercera vez. Y en ese momento que lo niega por tercera vez, voltea a ver a Jesús y Jesús lo voltea a ver a él, se unen las miradas y canta el gallo. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Hablemos con Ana Munguía. Soy tu host de Hablemos con Ana Munguía, soy escritora, soy conferencista, soy tu amiga en este día. Y hoy quiero enseñarte sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy es Viernes Santo y queremos saber qué pasó un viernes como hoy hace más de 2020 años. Estamos en el 2026, así que no sabemos si hace 20, 26 años fue, pero ¿qué sucedió? Sucedió. La vida de Jesucristo partió la historia en dos. Y tenemos que saber qué pasó este Viernes Santo. Yo no sé tú, pero el día que yo aprendí sobre este día, tomó significado absoluto sobre mi vida. Y quiero contarte que la vida de Jesús cambió mi vida. El sacrificio de Jesús cambió mi vida. Y hoy quiero compartirte lo que yo aprendí sobre este día. Es un día que muchos lo tomamos como un día más. Y en muchos lugares del mundo, el viernes, hoy es vacación. Y no sabemos ni por qué, pero lo disfrutamos. Hubo una época en que yo no lo entendía, cuando estaba adolescente, pero cuando entendí el sacrificio de Jesús, cambió totalmente. Y bueno, quiero que hablemos sobre este personaje, Jesucristo, que no ha habido nadie más en el mundo que haya partido la historia en dos. Estamos en el 2026 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de Cristo es AD y después de Cristo DC. Entonces, ¿quién más ha partido la historia de la humanidad? Nadie. Por eso es tan importante conocer de Jesús. Entonces vamos a hablar sobre su muerte y resurrección. Y fíjense, estudiando al respecto por primera vez, me he percatado que Jesús le dijo a sus discípulos 3 veces que iba a ser crucificado, entregado en manos de los sacerdotes judíos para ser crucificado. Él ya sabía que esa era su misión desde que vino en el vientre de María. Él sabía que él venía a sacrificarse por ti y por mí, por tus pecados y por los míos.
pero aún así fue obediente, una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice el dicho. Y bueno, empecemos por cuando él empezó a decir y anunciar su muerte. Miren, Jesús estuvo en esta tierra 33 años, pero solo 3 años y medio estuvo con sus discípulos verdaderamente, entrenándolos. Y eran unos discípulos más terribles porque no entendían y no les caía en la mente que este realmente era Jesús, el Salvador del mundo. Pero lo que sí sé es que al final entendieron y cambiaron la historia. Jesús estaba ya con los 12 discípulos y voy a basarme todo en Mateo. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue escrito por un discípulo que estuvo con él de cerca, por eso me gusta más. Y este evangelio está dirigido a los judíos, por eso tiene mucha palabra hacia el pueblo escogido, a los judíos. Entonces, y tiene muchos detalles que no tienen los otros evangelios. Sin embargo, los 4 evangelios se complementan unos con otros en la historia y muchas historias están repetidas en 2 o 3 evangelios más. Pero yo me baso en el de Mateo porque es el más completo para mí. Entonces Jesús les empezó a decir en 3 ocasiones que él iba a ser entregado para ser crucificado y los discípulos no le entendían. El primero fue en Mateo 16, 21 al 28. Yo les voy a poner todos estos versículos abajo para que vean y también cuando están en otros libros se les voy a poner también esas referencias. Pero si quieren apuntar, Mateo 16, 21 al 28 fue el primero, la primera vez que lo dijo. Luego en Mateo 17, 22 al 23 se lo vuelve a repetir. Y por tercera vez en Mateo 20, del 17 al 19. Interesante que lo hizo 3 días. 3 veces, perdón, 3 veces en diferentes días. Y 3 días estuvo él muerto. Bueno, luego viene la entrada triunfal de Jesús. Él está en el Mateo 21, del 1 al 11. La entrada triunfal de Jesús fue predicha, pues fue escrita desde Zacarías 9:9. Zacarías está en el Antiguo Testamento, obviamente, y él predijo que Jesús iba a entrar sobre un pollino, o sea, sobre un burro. Y este es el Domingo de Ramos que se celebró el domingo pasado. Y tiene que haber sido domingo porque los judíos tienen el Shabbat de viernes a las 6 de la tarde a viernes a las 6 a sábado 6 de la tarde, de 6 a 6, son 24 horas, 6 p.m. a 6 p.m. Entonces tiene que haber sido domingo, que es el Domingo de Ramos que nosotros celebramos, que le llamamos Domingo de Ramos, porque todo el pueblo vio que venía Jesús y le pusieron las ramas de palmeras, como una alfombra para recibirlo como un rey. Y ahí fue que entró Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos no entendían que él no venía a ser el rey de ellos y a salvarlos de los romanos y a liberarlos de los romanos como ellos creían, sino que él venía a salvarnos a todos de nuestros pecados. Era otro tipo de reino. Y él dice que su reino no es de esta tierra. Y bueno, esa es la entrada triunfal. Después, Jesús está con sus discípulos y entra esta mujer, María Magdalena, que en otros evangelios se entiende que es María la hermana de Lázaro, que es una mujer, ella era una mujer pecadora que trajo un perfume de alabastro con lo que empieza a ungirle a Jesús sobre la cabeza. Y ella estaba agradecida porque le había sido perdonados todos sus pecados. Y entonces empieza a ungirlo. Y los discípulos empiezan, ¿y por qué está tanto desperdicio de ese perfume? Se podría vender y dárselo a los pobres y no sé qué. Especialmente Judas dijo, ¿qué desperdicio podríamos vender y darle a los pobres ese dinero? Mentiras, el Judas era un gran ladrón y agarraba dinero de la bolsa que él controlaba porque él era el financiero de los 12. La critican, pero hasta este día eso que ella hizo era para preparar
a Jesús para la sepultura. Luego viene y Judas, siendo Judas, dudó mucho de que Jesús fuera el Hijo de Dios y entonces estaba que sí, que no, y vino y se le metió el enemigo en el corazón y decidió que iba a entregar a Jesús y se fue a hablar con los sacerdotes y les dijo, ¿qué me dan si les entrego al Mesías, a Jesús, que está alborotando todo el pueblo? Y le ofrecieron 30 monedas de plata. Eso se daba a cambio de la liberación de un esclavo en aquella época. Y él acepta 30 pinches monedas de plata de aquella época para poderlo entregar. Y les dijo que lo voy a entregar a quien yo bese, ese es. Y tenía que ser una seña porque los romanos, los soldados romanos, más adelante les explico, no conocían realmente quién era el tal Jesús. Para ellos el tal Jesús, pero es Jesús de Nazaret. Y eso está, Judas ofrece la entrega a Jesús, está en Mateo 26. Luego viene la cena del Señor. En la cena del Señor están los 12 reunidos. Está Judas a un lado, está Juan al otro lado. Juan, el que se llama el discípulo amado. Y de hecho hay todo un evangelio que se llama el Evangelio de Juan, que él es el que lo escribió. Y está Judas, que está a la par de Jesús, porque como a él le daba las instrucciones de la parte de financiera, él estaba a la par. Y dice Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice, empieza, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, yo seré yo, y no sé qué. Y entonces dice él, el que meta el pan conmigo aquí, ese es. Y en ese momento estaba partiendo el pan, agarró el vino, metió la mano con Judas y le dio el pan. Agarró el pan Judas, se lo comió y ahí le entró Satanás. Y le dijo Jesús, lo que has de hacer, hazlo pronto. De ahí viene ese dicho. Y Judas se levantó y se fue. Los discípulos se quedaron y que fue, quizás le dijo que fuera a comprar algo y no le pararon bola. Y Judas se fue a hablar con los sacerdotes de cómo hacer el plan para la entrega de. Y como Judas había estado con ellos muchas veces en la mesa del Señor y habían hecho esta dinámica de partir el pan y de orar de compartir el vino y el pan y hacer la cena del Señor, muchas veces para Judas no era nuevo, para nosotros es nuevo porque así es como está escrito en la palabra. Pero bueno, esto está en Mateo 26, 17 al 27. La cena del Señor también está en Marcos, está en Lucas, está en Juan y aún está en Primera de Corintios, del 11 al 23, del 23 al 26. Imagínense que está en Primera de Corintios, o sea que eso lo escribió en el Nuevo Testamento. Más adelante, otro convertido, de que voy a hablar más adelante, que no era de los discípulos originales. Eso será otro día, otra enseñanza. Pero bueno, está en 5 partes, además de Mateo 26. La cena del Señor es súper importante porque allí les empieza a enseñar Jesús las últimas enseñanzas que les está dando antes de morir. Y les está diciendo las cosas que van a pasar y ellos no creen todavía, no entienden del todo, están así como ciegos de las cosas que van a pasar. Y Jesús ahí también, si uno lee los diferentes evangelios, ahí entonces ve que Jesús en uno de esos dice que se hincó y agarró un trapo y le empezó a ungir los pies a cada uno de los discípulos. Y entonces eso se lo estaba haciendo como humildemente para enseñarles que ellos tenían que dirigir al mundo humildemente y en servicio a otros, que ellos no tenían que enaltecerse, porque el único que podía enaltecerse era Dios. Y él, como Jesucristo, el Hijo de Dios, se estaba humillando y se estaba limpiando los pies y ungiéndolos. Cuando llega Pedro, el descarado, el bocón, le dice, no, Jesús, ¿cómo me vas a limpiar los pies? Y entonces, qué pena, o sea, qué barbaridad. Y entonces le dice Jesús, si no te los limpio,
tú no vas a tener nada que ver conmigo en mi reino. Ay, no, Jesús, le digo, entonces mi cabeza también y mi ropa y todo, mi pie, todo. No, le dice, solo los pies son necesarios que se limpien. O sea, este Pedro era un gran salido. Me encanta Pedro porque era un gran bocón, un gran salido. Y sin embargo fue escogido. Y a él le había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En unos versículos, dos versículos o un párrafo después está diciendo, aléjate de mí, Satanás. Y después le está diciendo, si no tienes parte conmigo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, ese es el bocón, ¿verdad? Pedro es un personaje interesantísimo que se lee durante los evangelios y después en el Nuevo Testamento. Pues bueno, en la cena del Señor, eso es lo que hace y les enseña que Él va a ser crucificado, les está explicando todo lo que va a pasar, porque Él sabe lo que le va a pasar, que va a ser entregado por los sacerdotes, que va a ser crucificado, que no le van a creer y que es necesario que esto acontezca, se los está diciendo. Y entonces ellos todavía no les cae el 20 del todo. También viene después, durante la cena del Señor, Jesús le anuncia a Pedro que le va a negar 3 veces. Y le dice, Pedro, ¿cómo vas a creer? Yo voy hasta la muerte contigo, le dijo. Y Jesús le dijo, ay, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, ¿cómo vas a creer si yo doy mi vida por ti? Que no sé qué. Y entonces él siempre buscón, ¿verdad? Pero en Mateo 26, del 30 al 35, está escrito que Jesús le dice a Pedro que le va a negar. Bueno, pasa la cena, ya le da las últimas instrucciones a ellos y siempre después de la cena del Señor, en cada Pascua, se cantaban y después se iban al Getsemaní. El Getsemaní es un parque donde hay muchos árboles de oliva que yo los he visto en 1999 que fuimos a Israel con mi esposo, lo vimos y todavía son los mismos de aquella época. O dicen que son parecidos, no sé, pero tienen centenares de años esos olivos. Entonces algunos dicen que son los mismos, otros dicen que no, que son nuevos, pero bueno. La cosa es que se van al Getsemaní y ahí se van a orar con los discípulos. 3 de los discípulos lo siguen más de cerca, entre esos está Pedro, está Juan y está Jacobo, que son como el trío más cercano a Jesús. Y los otros están más lejos y están acompañándolo. Jesús se aleja de ellos y se va a orar porque su corazón está contrito, está llorando, está sintiendo el peso de todo lo que él va a llevar en la cruz. Él sabe que él tiene que morir, él sabe que tiene que ser sacrificado, él sabe que tiene que tener ese dolor y aún así él ora, Padre, si puedes hacer que esta copa pase de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él todavía está con el dolor humano, porque aunque él era 100% Dios, también era 100% humano. Y él sentía el dolor intenso en sus entrañas de lo que del peso que él iba a llevar sobre sus hombros, que eran todos los pecados, los tuyos, los míos, de los antepasados y de nuestros futuros. Todos los pecados los iba a llevar sobre sus hombros. Y para Jesús no era fácil. Aún siendo el Hijo de Dios, él humanamente estaba sufriendo y por eso está escrito que él se arrodilló y él lloró sangre de la angustia que tenía y estaba aún pidiéndole a Dios que pasara esa copa de él, o sea, que no lo sacrificara. Y sin embargo se sometió al sacrificio porque sabía que era la única forma que podía hacerse. Entonces está en el Getsemaní, eso está en Mateo 26, del 36 al 46. También está en Marcos y también está en Lucas. Pero cuando él está llorando, gimiendo y clamando en el mayor dolor de su alma, los discípulos, ¿dónde están? Durmiendo, bien dormidos.
porque el sopor del momento, yo no sé, pero no sé si a veces te pasa que quieres orar y te estás durmiendo porque te da más sueño, es por el enemigo que te está queriendo dormir para que no estés en el momento de adoración que más necesitas. Y eso le pasó a los discípulos. Se durmieron y se levanta Jesús a buscarlos y en vez de ellos estar hincados clamándole a Dios misericordia por su Mesías, ellos bien dormidos. Y Jesús, ay, estos discípulos. Y después vuelve, bueno, sigan orando, les dijo, despiértense, que no pueden levantarse de estar despiertos un ratito. Y se va de regreso y sigue orando y sigue clamando y sigue llorando, sigue angustiado. Esto está en la noche, estamos hablando de la noche. Y a medianoche, después de estar orando él, clamando a Dios, llorando sangre. Y dice la palabra que lloró, que se le salió sangre del dolor que tenía. Llega Judas con un montón de soldados. Parece que eran como 600 soldados. Donde ellos están. Esto está en Mateo 26, del 47 al 56. Está en Marcos, en Lucas y en Juan. Eso está en los 3 evangelios del arresto de Jesús. En los 4 evangelios en el arresto de Jesús. Y viene Judas y dijo, a quien yo bese, ese es. Y se le acercó y le dio un beso santo en el cachete. Y arrestaron a Jesús. Cuando lo agarraron, vino Pedro el salido, sacó una espada y ¡fum! Le voló en la oreja a un centurión. Y empezó a sangrar y ¡ay! Según él iba a empezar aquí la revuelta. Y Jesús le dijo, Pedro, cálmate. Y agarró al centurión. Jesús, con todo amor, puso la mano sobre su oreja y se la restauró. Y todos se echaron para atrás y dijeron, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? O sea, ese es un milagro que hizo a la hora de ser arrestado. Imagínense, aún ahí, él haciendo milagros y salvando gente. Ese centurión en ese momento se quedó impresionado. Y ese era de los cercanos a los romanos. O sea, él era como el líder de los romanos que habían sido mandados para apresar a Jesús. Y ahí Judas lo entregó con un beso. Ahí lo llevan a Jesús al concilio, pero lo llevan al concilio donde están los sacerdotes judíos. A todo esto es la medianoche, pero los judíos querían, los sacerdotes judías querían crucificarlo antes de la Pascua, tenía que suceder todo esto antes de la Pascua, porque ellos estaban ya por empezar a celebrar la Pascua, que era una celebración sagrada y no podía suceder después, o podía suceder después, pero, o antes del mero día de la Pascua, pero no podía suceder durante la Pascua. Y ya era viernes, todo esto era jueves en la noche, de jueves a viernes. O sea, ellos hicieron la cena del Señor jueves, de jueves a viernes, toda la madrugada, estamos hablando de toda la noche que estamos en el viernes, donde lo llevan al pretorio, donde está el concilio, y el sumo sacerdote llega y le dice, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. No lo negó, ya se lo dijo, tú lo has dicho. Pero para él fue como que, ¿cómo va a creer? Este es un hombre cualquiera. Pero no podía negar todos los milagros y no sabían qué hacer con todo eso porque simplemente ellos no creían que ese era el Mesías. Entonces lo arrestan, lo siguen arrestado y se lo llevan a Poncio Pilato, porque Poncio Pilato era el que estaba gobernando en ese momento en Roma. Y por eso sale que Poncio Pilato se lavó las manos hasta más adelante. Pero la cosa es que se lo llevan y cuando está ahí con todo ese bonche que se lo llevan a uno, se lo llevan a otro, que si es, si no es, si es el Mesías o no es el Mesías, y todo ese pleito que tenían con los sumos sacerdotes, Pedro lo empieza a seguir de lejos. Todos los discípulos, cuando lo agarraron, se fueron, excepto dos, Pedro y Juan. Juan era chero
de uno de los que están adentro del palacio de Poncio Pilatos. Y Pedro se empezó a seguir de lejos. Y estaban ahí, como era la madrugada, estaba haciendo frío, había fuego ahí, estaban ahí con las manos haciéndose, calentándose las manos, porque estaba muy frío, estaba afuera, y Pedro estaba viendo de lejos qué es lo que estaba pasando con Jesús. Y entonces vino una de las muchachas, una de las empleadas de ahí, y dijo, este era uno de ellos. No, dijo Pedro, a mí no me estás diciendo nada. Y lo niega por primera vez. Después viene otra persona y le dice, Pedro, tú eres uno de ellos, yo te vi con ese hombre que han agarrado. No, dice Pedro, me estás a saber qué estás hablando. Y viene el tercero y le dice, yo te vi como tú eras uno de sus discípulos, yo te vi con él. ¿Qué estás diciendo? Nada que ver, no sé qué. Y se puso bien bravo el Pedro, todo explosivo como es, colérico, y dijo que no lo negó por tercera vez. Y en ese momento que lo niega por tercera vez, voltea a ver a Jesús y Jesús lo voltea a ver a él, se unen las miradas y canta el gallo, como Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y cuando canta el gallo, a Pedro le cae el 20 que la regó. Oh my God, qué barbaridad. Y entonces se va arrepentido de lo que acaba de hacer y se va casi súper arrepentido. Judas no se arrepintió de dejarlo, le dio remordimiento, que es muy diferente. Arrepentirse y remordimiento son cosas muy diferentes. El remordimiento no trae arrepentimiento, el arrepentimiento trae perdón. Son muy diferentes. Entonces Pedro, cuando canta el gallo, dijo, ay, pues si la regué y se fue a llorar y bueno, no hallaba ni dónde meter la cara. Pero así sucedió. Y Jesús está ante Pilato. Y Pilato, les quiero leer lo que dice cuando está ante Pilato. Está en el 27, Mateo 27, del 1 al 2. Dice, cuando llegó la mañana, o sea, esto ya es como a las 6 de la mañana, porque ni modo que despertaran al hombre a la medianoche, ¿verdad? Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a la muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. A todo esto, Pilato interroga a Jesús, pero Judas, arrepentido de que ha entregado a un inocente, no puede con la carga de su conciencia y le fue a tirar de regreso las monedas de plata que le habían dado a los sacerdotes y se fue a ahorcar y se mató. Así terminó ese discípulo. Y eso que estuvo a la par de él. Que muchas veces estamos cerca de Jesús y no entendemos la grandeza que es él. Y Pilato interroga a Jesús y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Esto está en Mateo 27:11. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por todos los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Y luego Jesús es sentenciado a muerte. Y no se puede zafar Poncio Pilato. Poncio Pilato dijo, este es sangre inocente, yo me lavo las manos, por ahí está el dicho de que se lavan las manos igual que Poncio Pilato. Y la esposa de Poncio Pilato había soñado que este era un hombre inocente y que no se metiera con él. Y Poncio Pilato se zafó y dijo, no, para mí está inocente y no tengo nada contra él, así es que yo no lo condeno a muerte, pero allá ustedes si lo quieren condenar. Entonces, por eso Poncio Pilato sale por ahí en las liturgias por todos lados. Y ni modo, fue entregado.
Y cuando es sentenciado a muerte, pues no queda de otra que seguir con lo que los judíos le estaban exigiendo a Poncio Pilato. Y ellos fueron los causantes de la muerte. En este momento, ellos no entendieron que él era el Mesías, simplemente no entendieron, creía que estaban blasfemando, que como habían habido otro montón en la historia y simplemente no querían colaborar con ella, entender que Jesús era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces lo mandan a crucifixión y durante la crucifixión se aparece otro personaje que se llama eh, Simón de Cirene. Simón era un discípulo de Jesús, pero no era de los 12 más cercanos, sino que era un discípulo así, que iba pasando, minding his own business, como dicen, o sea, él iba pasando por ahí y lo vieron que este podía escogerlo para que le ayudara a Jesús a cargar su cruz. La cruz, como ven aquí hay una cruz. Este palo ya estaba puesto allá donde los iban a crucificar, pero este palo de aquí no estaba, es el que andaban cargando, pero eso pesaba mucho. Y Jesús ya había sido maltratado, le habían dado muchos latigazos, le habían puesto la corona de espinas, él había estado muy maltratado, y estaba muy débil su cuerpo, cuando tenía que todavía cargar esa cruz por más o menos 600 a 800 metros hacia donde estaba puesta en la cruz, donde iban a hacer las crucifixiones. Las crucifixiones las hacían los romanos abiertamente para mostrarles al pueblo que ellos eran capaces de castigar hasta la muerte. Y la muerte de cruz era la peor que podía suceder y la más cruel de esa época. Y así es como condenaron a Jesús. Entonces empieza a ir hacia allá y Simón de Cirene se atraviesa por ahí y es obligado a llevar la cruz. Y entonces dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado de hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El Gólgota hasta el día de hoy existe y yo lo vi en 1999 que fuimos a Israel, ahí está, y desde la parte del jardín de donde está el sepulcro vacío, donde está el, la tumba vacía, ahí se mira la montaña que tiene como que parece una calavera. Y arriba de la montaña está una parte plana donde ponían las cruces. Bien interesante porque todavía se mira y es impresionante que ahí está, que se mira la calavera. Y aquí dice que así se llamaba el lugar Gólgota. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿A dónde está esto? En el Antiguo Testamento. Se estaban cumpliendo muchas profecías de lo que ya estaba escrito sobre Jesús. Y pusieron sobre su cabeza una causa escrita que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Algo que a los judíos no les gustó que dijera eso. Dijeron, sí que dice él que es el rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que escrito, escrito está. Porque Jesús era el rey de los judíos, pero no era el reino de este mundo, era otro tipo de rey, era el rey espiritual. Y los judíos creían, el pueblo judío creía que lo venían a salvar de Roma y no era así. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, de tus pecados y de los míos. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, dice, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza diciendo, tú, el que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera, también los principales sacerdotes junto a los escribas, los fariseos y los ancianos se burlaban de él y decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Cuando confió en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho, confió en Dios, dice, libérelos ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Del mismo modo lo insultaron los ladrones que habían sido crucificados con él. Así dice, al principio los dos lo estuvieron insultando y diciéndole, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero después uno de los ladrones se arrepintió de estar así y solo se le quedó viendo al otro ladrón y le dijo, mira, tú y yo estamos aquí porque nuestros pecados nos han llevado y nuestros hechos nos han llevado aquí, pero este es sangre inocente, le dice. Y se le quedó viendo a Jesús y le pidió, si puedes, perdóname y llévame a tu reino. Y Jesús le dijo, este día estarás conmigo en el reino de los cielos, porque éste le pidió perdón a Jesús y se arrepintió de sus palabras. Y así lo insultaban porque los sacerdotes judíos no creían que este era el Hijo de Dios. Y fíjense bien que sucedieron muchos milagros a la hora de la muerte, porque, ¿qué se me hizo? A la hora de la crucifixión, eh, se arrepintió el ladrón, pero también al mismo tiempo, a la hora que lo crucificaron, ya era todo esto a las 12 del mediodía. De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, que es de la hora sexta a la hora novena, según el calendario judío, porque empieza a las 6 de la mañana, entonces a la hora sexta, que era el mediodía, hasta las 3 de la tarde, hubo una gran oscuridad, hubieron nubes que cubrieron el lugar, hubo una gran oscuridad porque Dios estaba de luto, era un gran luto que Dios estaba sufriendo porque su hijo amado estaba entregando su vida por ti y por mí. Y estuvo así. Y dicen que los que son crucificados pasan en agonía horas de horas de horas, a veces hasta días, que no se logran morir. Y entonces pasan ahí mucho tiempo. Pero como era el día antes de la Pascua, de la celebración judía, los judíos no querían tener a ladrones y al disque Mesías ahí tirado todavía. Entonces mandaron a decir que les quebraran las piernas para que se murieran más rápido por asfixia, porque las piernas lo que hacían que medio se levantaban así y entonces respiraban. Pero Jesús, él entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Y aquí dice que empezó a decir, esto está en Mateo 27, 48, no, al 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, no, perdón, vamos a empezar desde el 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús, hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento es el único instante cuando Dios y Jesús se separaron. En ese instante, su unión fue separada para que Él se tragara todos nuestros pecados, porque Dios es puro y no podía estar junto con Jesús. En ese instante se sintió desamparado, se sintió alejado de Dios. Y por eso eso clama así. Y la gente decían, a Elías llama a este. Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, le empapó de vinagre y le puso una caña y le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. O sea, él entregó su espíritu. Él no fue matado por nadie. Él entregó voluntariamente
su espíritu en ese instante. Y ahí muere. Y en el momento que él muere, el velo del templo se rasgó en dos. Va, quiero que entiendan. El templo judío tenía tres partes. Tenía el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina enorme que tenía como 6 o 8 metros, no me acuerdo cuánto, que se rasgó de arriba para abajo. Eso era imposible que sucediera, porque uno puede rasgarlo, uno puede cortarlo de abajo para arriba, uno puede poner las tijeras, no sé si existían las tijeras en aquella época, pero hoy en día están las tijeras y uno podía cortar así, pero de arriba para abajo, a 8 metros de altura o 6 metros de altura, difícil. Y se rasgó de arriba para abajo. En ese instante que él cierra sus ojos, se rasgó de arriba para abajo. La tierra tembló, se hubo un terremoto, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, se habían muerto, se levantaron y después que resucitó, salieron de los sepulcros. O sea, en el momento que Jesús muere, imagínense eso, la gente que se había muerto hacía años se despierta, pero no sale de su sepulcro, de su ataúd, hasta que Jesús resucita. Imagínense estar viendo a la tía, a la abuelita, a la mía que se murió hacía años y de repente apareció viva. Todo eso sucedió, no sé si sabías, pero aquí está escrito. Aquí está en Mateo. Y entonces entraron la gente viva a las ciudades y empezó a vivir entre sus seres queridos, la gente que había estado muerta por años, imagínense. Y viene el centurión y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ahí estaban muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo. Entre ellos estaban María Magdalena, la que lo ungió, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y estoy segura que también estaba María, la mamá terrenal de Jesucristo. En otro evangelio dice que la mamá de Jesucristo estaba cerca. Ah, no, ella no estaba lejos, ella estaba cerca, por eso no está, dice aquí que está lejos. Estaba cerca porque Jesús, cuando estaba en la cruz, se la encomendó a Juan, a su discípulo amado, que la cuidara. ¿Por qué no se la entregó a sus otros hijos? Porque los otros hijos no creían en Jesús, creyeron en su hermano más adelante. Uy, Ana Lilian, estás diciendo de que María tuvo otros hijos. Sí, está escrito en la palabra que habían otros hijos que tuvieron José y María. Si eso es nuevo para ti, ni modo. Pero ahí está escrito, léelo en la palabra, no me lo estoy inventando. Lo que quiero que nos concentremos en este momento es en que Jesús fue el que murió por ti y por mí. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, si tú no lo conoces como tu Salvador personal, si tú no tienes seguridad de que vas a tener vida eterna el día que faltes de esta tierra, lo único que debes de hacer es recibir a Jesús en tu corazón. No hay ningún otro hombre que te dé salvación, solo Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, de mis faltas, de no haberte seguido como tú quieres que te siga. Perdóname, Señor, mi falta de conocimiento, perdona mis faltas y mis pecados, todas las cosas malas que yo he hecho, que yo las siento en mi corazón, pero que no me he arrepentido y no te las he entregado. Quiero ser como Pedro, que se arrepintió, no como Judas, que solo vio y no se arrepintió, solo vio y le dio remordimiento. No, yo quiero arrepentirme. Me arrepiento de mis pecados pasados. Padre Santo, perdóname, entra en mi corazón, entra en mi vida, dame vida eterna.
Por favor, el día que yo falte de esta tierra, llévame a tu reino. En el nombre de Jesús, yo creo en ti, creo en tu sacrificio. Creo que tú moriste por mis pecados. Nadie más puede haber muerto por mis pecados. No hay nadie sobre la tierra que muera, que haya muerto por mis pecados. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón. Sáname, sálvame y llévame contigo en la vida eterna el día que mi vida termine en esta tierra. Es todo lo que tenemos que decir. Es todo lo que tenemos que hacer. Jesús te recibe con los brazos abiertos. No hay nadie más que te pueda dar vida eterna. No hay nadie. Todos los demás personas en el mundo que han sido líderes espirituales han muerto. El único que resucitó es Jesús. Piénsalo. Han habido grandes líderes de muchas otras religiones que confunden al mundo, pero el único que murió y resucitó y el único que te puede dar vida eterna y perdonarte tus pecados es Jesús. Y ese es el mensaje de hoy, Viernes Santo. Viernes un viernes como hoy, que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero la buena noticia es que resucitó el domingo y por eso el viernes se le llama Viernes Santo y domingo se le llama Domingo de Gloria, porque la gloria vino, porque Jesús resucitó y porque Él resucitó, su muerte tiene significado. Si Él no hubiese resucitado, hubiera sido como cualquier otro mortal que murió y que nunca más se supo de Él, porque nadie más ha resucitado, solo Jesucristo. Por ti y por mí, porque ahí acabamos de leer que muchos resucitaron el día que Él murió, pero ellos volvieron a morir y no están en la vida eterna. Y Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos acompaña en el mundo, en la tierra, para darnos la guía durante nuestra vida en esta tierra. Así es que espero que hayas aprendido algo importante este día, que hayas disfrutado del conocimiento de la vida y el sacrificio que tuvo Jesucristo. Vamos a orar y vamos a entregarnos a Jesús para terminar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Santo, por darme el privilegio de poder hablar de tu palabra, de poder darme, Señor, el conocimiento, la sabiduría y que tú me das la guía, Señor, para poder compartir tu palabra, para que pueda, Señor, otras personas conocerte, que puedan conocer que el Viernes Santo no solo es una vacación más, sino que es un día que marcó la historia por la muerte que tú tuviste, por el sacrificio que tú hiciste para salvarnos. Padre Santo, te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque podemos recibirlo en nuestro corazón y tener una certeza de la vida eterna y estar contigo en la vida eterna el día que nos toque. Padre de los cielos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día. Y ayúdanos a recordarte, no solo a estar contigo, sino poderte recordar de tu vida eterna. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Y así hemos terminado el día de hoy y nos vemos el otro viernes. Bendiciones y hasta pronto. Hablemos